Bienvenidos a su canal Sacerdotes de Sadoc. De verdad, qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Aprovecho para invitarlos rápidamente a suscribirse si aún no lo han hecho. Bueno, vamos al grano. Hoy vamos a sumergirnos en un debate súper fascinante sobre un tema que seguro conocen, el famoso diseño del templo del profeta Ezequiel. La gran pregunta aquí es, ¿estamos hablando de un plano arquitectónico literal para construir un edificio físico de piedra en el futuro? ¿O más bien es una sombra espiritual, una figura perfecta de la Iglesia de Jesucristo? En el desglose de hoy, vamos a ver exactamente por qué las enseñanzas del apóstol Pablo nos apuntan a una realidad espiritual muchísimo más grande que cualquier estructura material. Para que vean por dónde vamos, este es nuestro recorrido. Primero, el debate del tercer templo. Luego pasamos a sombra contra realidad, y de ahí a derribando la pared intermedia. Después nos adentramos en los sacerdotes de Sadoc, para cerrar con el verdadero templo actual. Así que arrancamos. Punto número 1. El debate del tercer templo y la tesis del cumplimiento presente. Básicamente, el objetivo de esta explicación es abordar esa expectativa, ya saben, bastante popular en algunas corrientes teológicas, de que se va a construir un tercer templo físico en Jerusalén. A esto se le conoce comúnmente como dispensacionalismo, una perspectiva que espera que las profecías del Antiguo Testamento se cumplan de forma material en el futuro. Pero, y aquí está lo interesante, el material que estamos revisando desmantela esa idea usando pura evidencia textual. Nos sugiere que la visión de Ezequiel jamás fue pensada para que la usaran los ingenieros modernos. Para anclar esto desde el principio, fíjense en las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16. Esta cita es el corazón de todo el argumento, y literal, cambia todo el paradigma al instante. No estamos hablando de ladrillos ni de cemento. Pablo declara una ubicación completamente nueva para la morada de Dios. Nos dice que la verdadera edificación sagrada ya existe y su naturaleza es totalmente diferente a la del antiguo pacto. Entonces, el punto clave es este choque de ideas. Por un lado, la visión del dispensacionalismo proyecta un edificio literal, hecho de piedra y lodo, esperando su construcción allá en el Medio Oriente. Pero por el otro lado, la revelación de Pablo nos dice que ese diseño tan meticuloso que vio Ezequiel es en realidad una sombra tipológica. O sea, cada medida, cada puerta y cada atrio son figuras proféticas de la iglesia actual. Es literal elegir entre esperar un cumplimiento terrenal o reconocer una realidad celestial inmensa que ya está operando hoy. Y esto nos lleva al punto 2, sombra contra realidad, el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Porque claro, para entender que el templo de Ezequiel no es un edificio literal a futuro, tenemos que alinear las figuras del Antiguo Testamento con las verdades reveladas en el Nuevo. Si estructuramos esto a través de un contraste exhaustivo, la cosa queda clarísima. Cuando ves la información organizada, concepto por concepto, la idea de un cumplimiento futuro simplemente se empieza a desmontar. Y ojo, no es teología abstracta y aburrida. Es una progresión lógica súper fascinante que nos lleva de lo puramente material a algo profundamente espiritual. Miren, si hablamos del material de construcción, la sombra exigía piedras físicas talladas por manos humanas. Pero la realidad, expuesta en 1 de Pedro 2:5, nos habla de piedras vivas, es decir, creyentes siendo edificados por el Espíritu Santo. Y en cuanto al sacrificio, la sombra dependía de la sangre repetitiva de machos cabríos. Pero la realidad, según la carta a los Hebreos, es Cristo, un sacrificio único, absoluto y suficiente que canceló todo el sistema levítico. Retornar a la sombra sería como negar que la realidad siquiera existe. Y pasa exactamente lo mismo con la ubicación de la gloria. En la sombra de Ezequiel, la gloria estaba confinada a un cuartito súper restringido, el lugar santísimo. Pero la realidad de Pablo en Efesios 2 es que Dios ahora habita en su pueblo. El cuerpo entero es su morada mediante el Espíritu Santo. Finalmente, el sacerdocio deja de ser un tema de linaje genético exclusivo y se convierte en un sacerdocio real formado por aquellos que ministran en espíritu y verdad, manteniéndose fieles a la sana doctrina. Hablamos de una actualización total. Llegamos al punto 3, derribando la pared intermedia o cómo se abroga el dispensacionalismo. A ver, si las sombras ya fueron sustituidas por realidades muchísimo mejores, ¿qué implicaciones tiene el deseo de volver a construir esas viejas sombras? Y esto ilustra de forma brillante el núcleo del problema.
En Efesios 2 se nos explica que Cristo derribó la pared intermedia de separación que dividía a los pueblos, uniendo a todos en un solo cuerpo. El argumento central aquí es que reconstruir un templo físico significaría, por definición, volver a levantar esa misma pared de exclusividad que Cristo ya destruyó en la cruz. Según Gálatas 4, sería un retroceso masivo en la historia de la salvación, un retorno injustificable a lo que Pablo llama rudimentos débiles y pobres. Pasamos al punto 4. Los sacerdotes de Sadoc en el templo espiritual. Es súper importante explorar qué significa nuestro propio nombre dentro de este nuevo y vibrante marco espiritual que estamos descubriendo. Como destaca la fuente original, la figura de los hijos de Sadoc en Ezequiel 44 es fascinante. En aquella visión, ellos son designados como los únicos autorizados para acercarse a la mesa del Señor. ¿Y por qué? Por su fidelidad inquebrantable incluso en tiempos de apostasía generalizada. Pero la gran pregunta es, si el templo hoy es espiritual, ¿qué significa exactamente poseer esta fidelidad tipo Sadoc en el presente? Bueno, la verdadera fidelidad actual requiere 3 cosas esenciales. Primero, radica en servir directamente al Señor de la Gloria y no a una institución o a un edificio de piedra. Segundo, exige mantenerse puro y no contaminarse con las desviaciones del sistema religioso moderno. Y tercero, implica entender que las detalladas medidas que leemos en Ezequiel no son para cortar madera, sino que son representaciones de la perfección y el estricto orden moral que Dios requiere en la vida de cada creyente, es decir, en la vida de cada piedra viva. Y así llegamos al punto 5, el verdadero templo actual, y nuestra conclusión. Es increíble ver cómo todas las piezas del rompecabezas encajan perfectamente cuando pasamos de esperar un monumento arquitectónico a reconocer una obra maestra que está viva. Esta frase lo resume a la perfección. El dispensacionalismo mira una maqueta. Los sacerdotes de Sadoc miran la realidad. Nosotros somos ese templo. Es un contraste brutal, ¿verdad? Quienes esperan un edificio terrenal a futuro están básicamente admirando la pequeña maqueta de un arquitecto, ignorando por completo que el imponente rascacielos espiritual, que es la iglesia misma, ya está construido y habitado. Es una obra dinámica, eterna, que se expande con cada persona que abraza esta verdad. Para cerrar el análisis de hoy, quiero dejarles esta reflexión. Si la verdadera morada de Dios no es un punto geográfico en un mapa, sino que está formada por piedras vivas, ¿cómo cambia esta colosal realidad la manera en que vivimos la fe en el día a día? Comprender que la presencia misma de lo sagrado reside en nosotros transforma por completo el enfoque de nuestra devoción. Ha sido un verdadero placer desglosar todo esto con ustedes. Nos escuchamos en el próximo análisis.